¿Saben? A veces en los textos más antiguos se esconden los secretos más sorprendentes. Hay patrones ocultos que van tejiendo una historia a lo largo de los siglos. Hoy vamos a clavarnos en uno de los más fascinantes del Nuevo Testamento. Una conexión que, de verdad, una vez que la vemos, lo cambia todo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Por un lado, tenemos al profeta Oseas, que está hablando clarísimo sobre la nación de Israel, ¿no? Su salida de Egipto. Pero luego, casi 800 años después, el evangelista Mateo agarra esa misma frase y la aplica a una sola persona, al niño Jesús, que está huyendo de un rey tirano. A ver, ¿cómo puede ser esto? Y esa es la pregunta del millón. ¿Acaso Mateo nomás está sacando un verso de contexto? ¿Se equivocó al leerlo? ¿O será que está viendo algo mucho, mucho más profundo? Como una especie de patrón escondido que, si logramos entenderlo, podría ser la clave para descifrar toda la narrativa de la Biblia. Ok, para resolver este enigma tenemos que echarnos un clavado al pasado. Vámonos hasta el principio, para entender qué significaba de verdad para la nación de Israel que la llamaran Hijo de Dios. Y miren, aquí está la primera pieza clave del rompecabezas. Y ojo, porque esto es súper importante. Para nosotros, hoy en día, Hijo de Dios suena como un título divino, personal. Pero en el Antiguo Testamento era otra cosa. Era un título, digamos, corporativo, un rol, una vocación para toda una nación. Israel, como un conjunto, era el hijo primogénito de Dios. Y como hijo, Israel tenía una chamba, una misión, un plan divino. Estaba destinado a ser como el espejo a través del cual todas las demás naciones pudieran ver cómo es Dios. Su llamado era ser una bendición para toda la humanidad. Para empezar, esa tarea monumental de reparar todo lo que estaba roto en el mundo. Ahora, para entender cómo leían estos textos los primeros cristianos, necesitamos esta palabrita, tipología. No se trata de andar buscando profecías al azar como si fueran galletas de la suerte, ¿eh? No. Se trata de reconocer patrones. Es como ver la misma historia contada en diferentes escalas, donde un evento del pasado sirve como un tipo o un modelo de algo más grande que va a venir después. Pero aquí es donde la historia da un giro, y uno bastante trágico. El plan era perfecto, la vocación era increíble, pero la ejecución, bueno, falló. La inspiradora historia de Israel se convierte en la desgarradora historia de un hijo pródigo. Entonces, cuando Oseas habla de que Dios llamó a su hijo de Egipto, no es nomás un recuerdo bonito. Es el comienzo de una historia de amor con el corazón roto. Dios los llamó con un amor de padre, pero ellos, una y otra vez, se alejaron. Y el contraste es brutal. Donde se suponía que debía haber justicia, surgió la opresión. Donde debía haber adoración pura, ¡pum!, se levantaron ídolos. La nación que fue llamada a ser un espejo de Dios terminó distorsionando su imagen, convirtiéndose en una advertencia en lugar de una luz. Y justo aquí es donde la historia de Israel se vuelve profundamente personal, porque su historia no es solo su historia, es un reflejo de la condición humana. Su fracaso en cumplir la misión nos enseña sobre nuestra propia incapacidad y genera un anhelo profundo por alguien que sí pueda hacerlo bien. Y entonces llegamos al clímax de toda la historia. Jesús entra en escena no para borrar la historia de Israel, sino para revivirla, para contarla de nuevo, pero esta vez con un final de fidelidad perfecta. Y esto nos trae de vuelta a Mateo. Y de repente, lo que hace tiene todo el sentido del mundo, ¿no creen? El paralelo es intencional, es brillante. Así como el Israel niño fue llamado a salir de Egipto para escapar de un tirano, el niño Jesús es llamado a salir de Egipto para escapar de otro tirano. La historia a propósito se empieza a repetir. Y el patrón continúa. Israel se la pasa 40 años en el desierto y falla una y otra vez. Jesús pasa 40 días en el desierto y, enfrentando las mismas tentaciones básicas, tiene éxito. Donde Israel fracasó, él triunfa. Y para cerrar con broche de oro, el monte. Israel recibe la ley a través de Moisés en el Sinaí. Jesús sube a un monte y en el Sermón del Monte no es que anule la ley, sino que la encarna, nos muestra su significado más profundo. Él mismo es el cumplimiento de la ley. Bueno, pues todo este patrón tiene un nombre, un término teológico: recapitulación. La idea es que Jesús, digamos que, condensa y revive la larga historia de la humanidad y de Israel en su propia vida, pero lo hace bien. Él recapitula nuestra historia de fracaso en su historia de éxito. Y fíjense, esto no es algo nuevo o moderno, ¿eh? Ya desde el siglo II, pensadores cristianos como San Ireneo de León lo explicaban así. Jesús vino a recuperar lo que se había perdido, viviendo esa vida humana perfecta en nuestro lugar. Ok, pero a todo esto, ¿a nosotros qué? ¿Es solo un patrón teológico interesante y ya? Pues no.
La historia no termina con la victoria personal de Jesús. De hecho, ahí es justo donde empieza nuestra historia. Aquí está el meollo del asunto. Al estar unidos a Cristo, la Iglesia se convierte en su cuerpo en el mundo. Y como su cuerpo, heredamos la misión. La vocación original de Israel, la de ser una luz para el mundo, ahora fluye a través de nosotros. Y el resultado de todo esto es, ¡wow!, es una misión que se vuelve universal. En Cristo, esas antiguas guerreras étnicas y sociales se disuelven. La familia de Dios se expande de una forma impresionante para incluir a gente de todas las naciones. Entonces, para amarrar todo, Jesús es como si fuera el Israel de un solo hombre. Él vivió la historia de Israel a la perfección. Y para quienes se unen a él, su historia fiel se convierte en la nuestra. Su victoria en el desierto se vuelve nuestra victoria. Su relación perfecta como hijo se vuelve nuestra herencia. Y eso nos deja con una pregunta final, una que se queda resonando. Si su historia de fidelidad ahora es la nuestra, y su misión es nuestra herencia, ¿qué papel estamos jugando nosotros? ¿Cómo estamos viviendo esta gran historia en el mundo, hoy?